Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a La Justa Histórica. Hoy, sexto programa de La Justa Histórica y vamos a traer una película que se llama The Kingsman, la primera misión. Realmente, al final, lo que es la saga es la tercera parte, pero bueno, ya hablaremos un poquito sobre ella. Pero bueno, como suele ser costumbre, no estoy solo. Aquí tenemos a mi socio, Felipe, Muy de buenas. Viajeros del Infinito. Buenas tardes. e infinitas tardes. Hombre, qué bien suena, qué bien suena, qué bien suena. Nada, antes, como es costumbre aquí en la Justa Histórica, nos gusta pues tener ese espacio para los que son nuevos invitados en cada programa. Y nada, pues, socio, aunque se llame Felipe y lo estéis viendo ahí en pantalla, pero me va a salir todo el rato que te voy a llamar socio, ¿sabes? Entonces... Es que es así como me llama siempre, que llevamos cosa de 7 años haciendo podcast juntos. Vamos a explicar un poco de cómo empezamos, si quieres, y bueno, pues nuestro hobby, por así decirlo. Y así que si quieres, explícate un poquillo. No, ya ves, dices tú de promocionar. Yo no me voy a promocionar a mí mismo porque yo no tengo, actualmente no tengo nada en solitario de contenido, de creación de contenido. Yo lo único que tengo y que mantengo es nuestro podcast de Viajeros del Infinito, que es lo único que podría promocionar en sí. O sea, no. Viajeros del Infinito es un podcast en el que hablamos pues, de cine, de series, de cómics, muy basado en la ciencia ficción y en los superhéroes. Y nada, pues échale un vistacillo. Hace no mucho grabamos un par de programillas, nos hemos vuelto a quedar un poco estancadillos, pero bueno, tenemos ese plan de futuro, ¿no, socio? Claro, de volver a hacer, sobre todo el formato podcast, que al final es el que más nos gusta, ¿no? Como este de video podcast, bueno, sí, pero que al final... Sí, porque en realidad yo entiendo que coges una dinámica con un programa y claro, nosotros que estamos tan acostumbrados a hacerlo, porque nosotros encima lo hacíamos en radio, nosotros lo hacíamos en directo siempre, luego lo subíamos a las plataformas, pero lo hacíamos en directo y en una radio local de aquí de Cuenca. Y bueno, pues simplemente el formato vídeo a nosotros veo que no nos pega mucho por nuestro estilo de programa, más que nada. Pero bueno, aquí estamos en otro formato y es una nueva creación de mi socio, en este caso, porque yo también lo voy a llamar socio a él. Sí, va a ser tal cual, así todo el programa. Entonces, nada, simplemente pues os animo a que le echéis un vistazo. Tenemos, no sé si cuántos programas tendremos, 100 y pico por ahí, más o menos. O sea que... Eso es. Echad un vistazo si queréis y nada, vamos a darle a Kingsman. Eso es. Nada, antes de empezar un poquito, como nos gusta empezar aquí, que digamos que es el contexto histórico de la película en sí, de la que hablamos, ya que tenemos aquí a Felipe y que tanto nos gusta entre los dos lo que es el mundo de la fantasía, ciencia ficción, los cómics, hay que decir que Kingsman está basado en un cómic de Mark Millar, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero, socio, que nos expliques un poquito, antes de comenzar, digamos, de lleno en este programa, un poquito esta saga. A ver, pues sí, la saga de estas películas en sí, porque ahora mismo esto es una trilogía que en cierta manera también, no sé qué en otra película vi que le hacían referencia también de Guy, de Guy Ritchie. Bueno, estas pelis son de Guy Ritchie, es un director tanto de cine como incluso de series, ¿no? No, perdón, Matthew Vaughn. Perdón. No sé si esta la que estamos hablando, sí, pero no sé si... No, son todas. Y es que me he ido con Guy Ritchie porque tiene un pequeño estilo también. Pero sí, Matthew Vaughn, que aparte es un director que ha hecho bastantes pelis, no solo de estas, sino también basadas incluso en superhéroes. Por ejemplo, ha hecho X-Men First Class, primera clase. Sí. Ha hecho... Bueno, pero eso ahora después nos metemos, ¿no? Me voy al cómic primero. Sí, primero al cómic. Vale, el cómic se llama... Nos metemos en la saga. No se llama Kingsman, el cómic se llama The Secret Service, ¿vale?
Servicio secreto. Un servicio secreto y bueno, en la película se refleja muy bien en lo que se ve el cómic. Está guionizado por Mark Millar, es un guionista, muy famoso, un artista, por ejemplo, Kick-Ass, ha hecho Kick-Ass, que también es una peli bastante famosilla. ¿Qué más ha hecho? Bueno, pues ha hecho bastantes cosillas en Marvel también. Y en DC menos. Ha hecho su propio Mirrorverso, donde está The Magic Order, por ejemplo, que hace un montón de años. Me gusta mucho, la verdad, ese cómic. Iban a hacer una serie, lo que pasa es que se ha quedado tuvo una colaboración con Netflix, sí. Que yo me acuerdo, y además tengo el cómic, pero al final se quedó atascado, al final no salió adelante, no hubo luz verde, pero yo que sí me acuerdo de leer ese cómic, y la verdad que era como un Harry Potter, pero muy oscuro, ¿no? Y más moderno. Entraña, sí, también, por supuesto. Más moderno. Del estilo de Mark Millar, por claro, supuesto. No un estilo medieval como tiene medieval, en el sentido de que Harry Potter, aunque esté basado en la edad contemporánea, años 90, pero al fin y al cabo, edad contemporánea, aquí sí que es un poco más actualizado. De Mark Millar también, por ejemplo, tenemos la fallida serie basada en el cómic de Jupiter Legacy, por ejemplo. Y bueno, y Kick-Ass yo creo que es el cómic por excelencia de Mark Millar, ¿vale? Aparte también, bueno, ha hecho en Marvel, hizo The Ultimates, que es un cómic en el que está muy basado la primera peli de los Vengadores. Y pues en DC también creo hizo Superman Hijo Rojo, que también sí que es un poquito también basado en un contexto medio, bueno, cuasi histórico, ¿no? Y bueno, hablar también de los lápices, de quién dibuja ese cómic, que es Dave Gibbons, que, bueno, simplemente hay que comentar que es el artista que ha realizado pues, posiblemente uno de los mejores cómics de la historia, que es Watchmen, con Alan Moore. Así que, bueno, son cómics que yo, la verdad, es que no me los he leído por el simple hecho de que no quiero que me estoque la película, porque a mí estas pelis me gustan bastante. Esta, que es como la precuela, aunque es la tercera de la saga, pero es la precuela de las dos anteriores. Y que ya te digo que, por ejemplo, en Argylle, que es una peli que se estrenó hace poco, en la que el protagonista era, bueno, el protagonista, que era Henry Cavill, también salía John Cena, la actriz protagonista, de verdad, era Bryce Dallas Howard, que está muy chula también porque se basa en una escritora que hace un libro y que la recluta a la CIA porque todo lo que dice en su libro se cumple. Hasta ahí os comento, porque luego la peli la verdad es que mola porque tiene un giro bastante chulo y no lo vamos a comentar en este caso. Así que bueno, comento esa peli porque esa peli, que no desvelo nada con esto, esa peli tiene una escena post créditos en la que se menciona a Kissman. Y bueno, pues un poco comentar también, si a alguien les gusta estas pelis y no conoce a Argylle, pues que se la vea porque es bastante interesante y conecta con esta película. Y además conecta en una escena post créditos por la Segunda Guerra Mundial. Así que si tenemos en el futuro otra, seguramente una secuela de esta peli o una conexión en estas dos sagas, estaría guay. Vale, ¿alguna cosita más? No, simplemente eso. Si tampoco me voy a extender con el cómic porque no vamos a hablar del cómic. Y no es vale, pues ahora que ya tenemos la parte del cómic, vamos a hablar un poquito por qué, digamos, empiezo con una tercera parte, ¿no? Básicamente la he elegido porque creo que es una película que al final sí que hace mucha referencia histórica. Y creo que ya estamos hablando de personajes históricos que salen bastantes y creo que están muchos muy bien mostrados. Pero bueno, al final es como puede ser Star Wars, ¿no? Que es el episodio 4, pero podría haber empezado antes. Digamos que una precuela, es una precuela. Es una precuela. Es lo que entonces, bueno, pero también para poner a la gente que no conozca y pues,
decir que hay 2 películas anteriores de cada misma saga y sobre todo pues un poco así decir qué nos ha parecido esta saga. A mí la saga, como he dicho antes, a mí me encanta y ya te digo que el cómic lo conozco, sé de qué va y sé quiénes son los autores, como os he comentado. No me los he leído porque, bueno, si me tengo que leer todo lo que existe bueno en el cómic, pues Claro. no acabas. Pero sí que es verdad que las pelis sí, y las he visto repetidas veces. Muchas veces. Incluso cuando las he visto, incluso que ponen en la tele, que además la pusieron hace nada, por eso yo creo que también me ha dado por verlo, me las quedo viendo. O sea, sí, porque además está muy bien. Por ejemplo, el personaje de George Hamilton, ahí no me acuerdo el nombre, es que no lo tengo que apuntar. Pero bueno, es el que, por ejemplo, ha hecho también la peli del John, de Rocketman, y está incluso siempre está en boca de que puede ser que sea el próximo Lovendo, ¿no? De los que en un futuro se presentarán los mutantes de Marvel Studios. Pero está muy bien. A mí sobre todo me gustan las pelis, las 3, porque te presentan un villano, tanto en la primera que es Samuel L. Jackson, como en la segunda que es la que está técnico, no me acuerdo cómo se llama, y en la tercera aquí nos presentan ¿no? Perdón. Así refiriendo al mundo del cómic, pues también hizo de la arte la película. Pues me gusta mucho, pero por los villanos, porque son muy villanos. Son villanos de manual, ¿no? Un villano que tiene se nota mucho. Pero que no es un villano como que tenga poder de razón, como a lo mejor podemos tener villanos como Darth Vader de las películas de Star Wars, o incluso villanos como Joker, que al fin y al cabo tienen una psicopatía, no, aquí es que es villano porque es un villano, y ya está, y es categórico ese villano. Y me gustan mucho las 3 por eso, principalmente por eso, porque son pelis que al fin y al cabo siguen siempre un ciclo de, sobre todo la primera, un ciclo de, como hemos hablado muchísimas veces en el podcast conjunto que tenemos, que del Camino del Héroe, ¿no? Aquí siempre lo he hablado también, tanto en películas históricas. Es que el Camino del Héroe siempre lo he hablado. Es lo que y siempre se menciona los odios porque... Es que todas las historias se basan todas las historias siguen esas pautas y se basan en eso, ¿no? Y cualquiera que quiera escribir una historia tiene que leerse el héroe de las militares de Joseph Campbell para poder crear una historia, porque es que la tenemos desde los griegos hasta la actualidad, ¿no? Sí. Entonces, pues sobre todo la primera se basa muchísimo en eso, y luego la segunda, pues bueno, sí, la segunda es un desarrollo ya de los personajes de la situación que se quedaron en la primera. Tanto tenían nombres de ciudades, puede ser. De ciudades. Yo en esta parte sí que me quedo, o sea, en esta saga, sobre todo en estas 2 primeras, las resumo en, digamos, que lo veo como lo que se ve, tipo Agente 007, ¿no? Claro, eso es. Al final buscan eso, luego muchísima acción. Perdón, socio, no eran nombres de ciudades, eran nombres de los caballeros de la mesa redonda. Claro, de la mesa redonda. Claro, que eso también, mira, te pega aquí también. No, y además que lo tenía aquí para decirlo. Pero... El padre del protagonista, de Exi, que es el protagonista de la primera, se llamaba Lancelot, que él hereda su nombre. Galahad es el actor ¿cómo se llama? El actor, bueno, que sale en Mamma Mía, y un actor inglés que no me acuerdo de la música, no me lo he preparado, la verdad, en el tema película no me lo he preparado. Arthur, que es como el líder de la gente, que es Michael Caine, ese sí que me lo sé, porque Michael Caine es Michael Caine. Y Merlin, por ejemplo, también, que es bueno, es que no vamos a ver el final de las otras, ¿no? Tampoco pega ahora mismo. No sé, yo lo que sí que me llevo, pues, creo
creo que son películas, incluso hay gente que me decía que era muy gore. O sea tampoco Pues creo que sea... si son gore, por lo que tengo entendido, es mucho más gore el cómic. Claro, pero tampoco... Bueno, gore no crudo. O sea, tampoco lo veo... Gore no. Sí, que salen setos y... pues sí, hay pistolas que se ve toda la sangre llena de mierda, pero vamos, son sí, o sea, escenas de acción, me encanta. el Rasputín bailando aquí con los cuchillos. Hablaremos de eso, de esa parte. O las peleas que hay en el bar en la primera peli, cuando Galahad se ponen a vacilar unos chavales, cierra los pestillos del bar y con un bastón simplemente se tira hostias con ellos y... Creo que en esa parte y lo que son las misiones al final que tienen como agentes secretos está súper bien, esos gadgets que tienen, esa concentración, ¿no?, que tienen las arterías. La elegancia, ¿no? La elegancia, sí, sí. Y la primera, sobre todo, cómo llevan, me acuerdo con el tema del perro y demás. Ah, sí, lo del perrete. Sí, o sea, me gusta mucho cómo lo tienen todo eso. Pues o sea, creo que el entrenamiento que tiene, por ejemplo, Exi en la primera película. Creo que es una saga que, la verdad, la tercera yo creo que va un poco aparte, porque aunque sea de la primera misión, creo que obvia un poco las otras, aunque sí que tienes un inicio y demás, pero las primeras sí que se nota un poco, sobre todo la primera, que se nota un poco más el rollo de lo que es Kissman, ¿no? Yo creo que se notan las tres. Lo que pasa sí, es se que, notan las tres, pero... las dos están en continuidad temporal y esta, claro, se aleja, entonces el estilo no varía en un sentido visual y del entorno que rodea la peli. En las otras pues tenemos rifles, tenemos pistolas, tenemos gadgets modernos, entre comillas. El paraguas me encanta. Claro. O sea, aquí es un poco más sable y escopeta pólvora. Hablaremos luego más adelante. Pues nada, yo creo que al final es una saga, o sea, sobre todo, ya hablaremos de esta en la que estamos hablando, pero esta oportunidad es algo que a mí me ha gustado muchísimo, y al final también es mucho de lo que nos gusta de nuestro estilo, ¿no? La relación, de un poco esas batallas que están muy bien coreografiadas, yo creo que se han tomado mucho el tiempo en esas coreografías, y yo creo que es digna de la verdad es que me gusta esa. Creo que ya he dicho, porque ha hecho varias películas, ha hecho varias, ha hecho otras pelis por ahí que también molan, pero a mí yo creo que las que más me gustan de este director son esta trilogía, entre comillas, y que espero que en un futuro haga algo más, porque la verdad es que aunque tengamos esta precuela, yo sí que me gustaría... Lo que has dicho, la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra Mundial, o incluso conocer un poco también el futuro de Exi, de Galahad, de los personajes de las dos películas principales. Bueno, pues nada, ya después de hablar un poquito de lo que es esta saga, ya nos vamos a meter en lo que es la propia película. Vamos a hablar de Killman, la primera misión, ¿no? Como siempre, pues empezamos para poner un poco el contexto histórico. ¿Dónde estamos? Pues estamos justo en 1900, en principios del siglo XX. Estamos en principios del siglo XX, justo cuando va a estallar casi la Primera Guerra Mundial. Eso lo vemos en esta película y creo que es una de las mejores adaptaciones que hemos estado. Está muy bien hecha porque estalla esta Primera Guerra Mundial. O sea, entonces, sabéis que aquí en la justicia histórica llegamos hasta, como hablando de historia, hablamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos un poco siempre trasladando un poco lo que es programas de una época a otra para no meter siempre, le damos con la antigüedad.
Así que, como te dices a claro, desde el principio, no acabas. acabo. No llegas a la primera vez. Ya ves. Prefiero hacerlo. Vamos a hablar un poco de la Copa de los Tres Primos. Los Tres Primos. Los monarcas, ¿no? Los Tres Monarcas que ya diremos que la verdad que sí que tenían un parecido real, incluso sobre todo creo que era el alemán. Guillermo II, Jorge V de Reino Unido y Nicolás II de Rusia, ¿no? Eso, el zar. Entonces, sé que incluso de pequeños, pues sí que había crónicas de que cuando hacían, pues eso, que se juntaban y demás, se vestían al revés, cambiaban los atuendos y demás, y vamos, que no sabían ni cuál era cada uno. O sea, que aquí vemos que es un mismo actor que lo interpreta, que ahora lo vamos a meter luego en lo que es la reseña, digamos, de lo que es la película, pero para que veáis que, bueno, es una de las cosas que ya hablaremos, que sí que está muy bien metida la película. Así que nada, pues para que eso es, digamos, donde nos situamos. Y ahora pues nos vamos a meter a lo que es la dirección. La dirección. Os voy a, un segundo, os voy a agregar aquí para que veáis un poquito lo que son los directores, bueno, el director y los actores. Como ha dicho antes el socio, pues el director es Matthew Vaughn, y que ya ha hablado un poquito sobre él. Y vamos a ir con los protagonistas del filme. Tenemos primero a uno de los más protagonistas, que tenemos a Ralph Fiennes, que es el que hace de Orlando Osborn. Luego tenemos a Gemma Arterton, que hace de Polly, Dick Evans, que hace de John Rasputin, que es el que ha hablado, que ha dicho muy bien, que interpreta a Lagarto en la saga de Spider-Man de Andrew Garfield. Por dar una referencia, porque está todo ya lleva bastante. Sí, claro. Jimon Hounsou, que que hace de Sola, que sale en un montón de películas. Y, Gladiator creo que también salió. Sí, desde Gladiator. O sea que tenemos, yo creo que también buen reparto. Nada, vamos a hablar del Duque de Oxford, que es Ralph Fiennes. Sí, en inglés. Bueno. Fiennes. Un actor que, pues, de método total y que le pega un huevo, la verdad, ser el Duque de Oxford. En este caso. Sí, yo creo que hace, digamos, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Pues, al final, como la introducción, tenemos sobre todo el tema con su hijo, ¿no? Que no lo quiere meter, digamos, involucrar en todo esta guerra. Pero bueno, sí que yo creo que sí que hace, pues eso, buen papel al final de esto. Hablamos, bueno, es que no sé cómo hacerlo porque quería también hablar del tema del actor, también de Fans, con el tema de las películas. Creo que vamos a tener un espacio solo dedicado a lo. A ver, que simplemente entonces, si queréis, la calidad que tiene el actor, sí. La verdad que si queréis hablamos un poco por encima. Nunca mejor dicho por las que se supone que está embalsamado tu pene en algún sitio, ¿no? O eso lo tengo. Sí, pues, digo que se la saca. Sí, papel como día. Es el mejor. El mejor es su actuación como Rasputin. Sí. Creo que es. Y es que vuelvo a lo mismo. Estas películas y este director y este estilo de películas de Kissman trata muy bien a los villanos. Y es que es eso. Las películas son muy buenas por los villanos tan icónicos que tiene. Y aquí, por Rasputin, Rhys Ifans, que digo Evan todo el rato con. No, pero se te va a Rhys Ifans, pues que es la saca porque, aparte que lo tratan muy bien, tiene un papel súper importante, incluso es el personaje más reconocible y más popular que hay en el otro cultura, que es que no lo veo aquí, popular. El otro que quería es Tom Hollander, que es el que hace de tanto del rey Jorge V, el Kaiser y sí, lo que aquí abajo. Es ese. Alexander Sam. ¿No? No.
Este es el que hace del hijo. Ah, es verdad. Porque está por ahí. Vamos, que sale, es el que hace de Comodoro no, de los piratas. Comodoro Norrington. No, el otro. El... Baja un poquillo que estará por ahí. Es que no sé si se puede. No reparto y a ver si lo podemos ver. Sí, claro. Y creo que es mencionado porque al final interpreta a 3 personajes. Entonces, yo creo que ahí sí que, por eso quería yo un poco, pues, que adentrar de los demás, pues, bueno, si podemos ir a preguntarnos. No, pero aquí. A ver, Thomas. Míralo, aquí está. Tom Holland. Tom Holland. Aquí lo tenemos. Que hace de, pues, lo que he hablado, ¿no? Hace tanto el Rey Quinto, Once Quinto, Kaiser Guillermo II y Stanley Nicolás. Creo que me parece una maravilla esta interpretación. Creo que es muy difícil, al final, durante una película, interpretar a 3 personajes diferentes, ¿no? A ver, sé que tampoco tiene tanto protagonismo como puede ser a lo mejor múltiple, que aunque sea... No es comparable. No es comparable, No pero... es comparable. Sí, pero te quiero decir que aunque... A ver, tiene mérito, pero bueno, al fin y al cabo tampoco en la película lo que al final sí que se refleja más el hecho de que son primos y son casi idénticos a una diferencia en el papel actoral, quiero decir. La película no te intenta decir este tío sabe hacer 3 personajes, te intenta decir es que estos 3 personajes se parecen tanto que los puede hacer, ¿vale? ¿Que es complicado? Sí, pero con los minutos que tiene en pantalla, pues bueno, tampoco se despliega muchísimo, yo creo, su actuación en ¿vale? Pero bueno, sí, complicado es, y sí que es verdad, porque bueno, le da un toque a la película así chulo en el sentido de que, bueno, pues como son primos te ponen al mismo actor y te hacen te refleja un poco esa identidad conjunta que tienen los 3, que aunque sean cada uno reyes de un país diferentes, que son los 3, al fin y al cabo podría ser el mismo rey, tanto el de Reino Unido como el de Alemania, como el de Rusia. Luego vamos a ir a, ya que hemos hablado un poco de los actores, quiero hablar de la banda sonora. También tenemos un poquito de banda sonora. Aquí está a cargo la de Dominic Lewis y Matthew Margeson. Y yo creo que es muy importante porque no sé si tenemos alguna imagen de la escena, pero pongo esta porque sí, va por ahí. Y creo que la escena de Rasputin, hace esa música como de ese baile, no sé, tanto de ballet como no sé cuántas, creo que, no sé, esa banda sonora está muy bien metida y encima hay que mencionar, comparado con las anteriores, creo que hay una gran diferencia, que aquí hay un poco más de silencio comparado con las otras, porque sí que nos ponían no banda sonora, sino que simplemente a lo mejor música, cuando es las escenas de acción. Aquí no, aquí la verdad que sí que se escucha más, pues cuando hay las peleas, pues se escucha todo lo que... O sea, no hay banda sonora, salvo, bueno, sobre todo en esta parte, que yo creo que es... Banda sonora ahí, lo que pasa es que sí que es verdad que está menos... No, está centrada y está correlativa a la época en la que se basa la película. En las películas principales que se basan en la actualidad, pues sí que es verdad que te ponen canciones, que no sé si es el mismo, director de la banda, pero aquí sí que te ponen pues, música más de principios del siglo XX, ¿no? Perdón, del siglo... Sí, del siglo XX, coño. Y en las otras te ponen música contemporánea, ¿vale? Música que aún seguimos escuchando. El compositor es, como he dicho, Matthew Margeson y, bueno, simplemente decir que ha hecho también la banda sonora que es el que sale en las películas. Bueno, la banda sonora de Rocketman pues lo tiene muy fácil, ¿no? Porque tiene que poner tocar y... es un musical y pone las canciones del coño y ya está. Vale, pues yo creo que eso es funciona sobre todo. Otra cosita que me gusta de esta banda sonora,
hay mucho tono militar, que creo que está bastante guay, que no se nota, digamos, en las otras películas. O sea, se nota tipo como cualquier película de Segunda Guerra Mundial, Primera, o sea, pues como tipo marchas, ¿sabes? Sí, Entonces, un tono bélico, ¿no? claro, entonces eso se nota, y salvo la única, la que hemos mencionado antes, la escena del baile de Rasputin, que es tono de ballet, y ya hablaremos del baile, y que, bueno, creo que es una de las mejores escenas que podemos tener aquí en la película, y Sí, es la batalla, ¿no? Está bien. Esa es una, vamos, yo creo que sí. Pues nada, socio, nos vamos a ir ya de lleno a lo que es el programa de la justa histórica, lo que más nos gusta, que es el qué fue real. Y nada, pues hemos hablado antes de los primos, ¿no? De los primos, los tres primos, Jorge V, Guillermo II y Nicolás II. Incluso ellos se llamaban Nicky, Willy y George. No lo sé. Entonces, es una de las cosas, aquí lo podemos ver, creo que es una de las cosas que está muy bien referenciada. O sea, está muy bien Bueno, para referenciada. empezar, ya que entramos con esto, Sí. lo que une tanto la historia real como lo que es la premisa de la película es que como han dicho tú, Ah, sí, sí. El asesinato de Sarajevo. del archiduque de Sarajevo. Sí. A eso es lo que La cena del coche. Exactamente. Es lo que inicia la película. Sí. Bueno, lo que inicia la trama No, principal de la película, aunque la trama principal también es como estamos en una saga que se llama que también es un poco la creación de ese servicio secreto que vemos en las dos anteriores películas. Aquí es donde se crea este servicio secreto. Y también una cosa que venía yo pensando cuando antes de venir al programa es que aquí la película se llama de Kissman, Primera Misión, y bueno, su título original es The Kissman, pero The Kissman en plan El Hombre del Rey. Sí. No es como las primeras. No, la primera es de Kissman, todo seguido, porque así es como se llama la sastrería. Donde se hace, hablaremos de la sastrería, que es cierta también. La sastrería donde se hacen los trajes y tienen la base secreta del servicio este secreto británico. Aquí se llama de Kissman, pero porque es de Kissman referenciando al Hombre del Rey. Sí. Lo que pasa es que parece que somos tan tontos en España que tenemos que ponerle Primera Misión para no entender que de Kissman significa el Hombre del Rey y que no va todo junto como se llama la sastrería. Simplemente comentar eso porque, pues bueno, aquí en España siempre tenemos ese pequeño duelo siempre con los títulos inglés traducidos al español. Eso es verdad. Bueno, pues si quieres vamos a hablar, ahora que lo has dicho, lo has mencionado muy bien, el asesinato de Sarajevo. O sea, yo me acuerdo siempre de cuando estudiaba historia y sobre todo cómo se inició la Primera Guerra Mundial. Creo que está muy bien hecho. O sea, incluso se ve todo reflejado. Tenemos el primer intento de Granada, que se hizo. Entonces, que rebotó la capota del coche, no pudo, o sea, no digamos que tanto, eso lo vemos también en la película. Entonces, el archiduque que vemos que al final no huyó, se siguió hacia adelante y pues, coincidió con su agenda y demás. Y la tontería más grande que puede ser, se perdió y se metió en un callejón, lo que sea, el que iba a asesinarlo estaba tomando un puto café. Gavrilo. O sea, Gavrilo Princip. Estaba allí y dice, hostias, si este es el que tenía que asesinar. Pues es que fue tal cual. Y es que la película lo muestra súper bien. Y encima, no sé si con un tono o lo que sea, no, me da igual el tono, pero es que lo muestra tan bien. Que creo que, o sea, yo la primera vez que lo vi, digo, joder, es que esto me acuerdo muchísimo porque lo he estudiado. Joder. Y bueno, claro, es tan irónico ese hecho que acabas de comentar, que es un contexto histórico real. La película se aprovecha muchísimo de esa escena y la trata con una cierta ironía también. Sí. Y por eso le pega. La verdad es que le pega muchísimo al estilo de peli que tiene conforme a lo que pasó. Sobre todo esa primera que falla y demás, que
Bueno, Y luego se ve que ya el asesino, que estaba un poco involucrado, que vemos que me van a matar, y luego el constructor, que es el tío que se mete en el callejón donde él estaba tomándose algo tranquilamente, y de repente, hostia, pues estos son los que tenía que yo asesinar. O sea, fue algo que... Y bueno, pues al final, históricamente sí que... pues, sí que el actor que se el detonante, ¿no? detonante. Aquí lo que pasa también en la peli, pues, si quieres que hagamos la parte de la ficción, ¿no? Que la Se da peli, una primera parte de lo que fue real, pero bueno, que puede comparar. no, si es que como no sé si lo hacemos, A si mí lo no me podemos importa. hacer así No me, o como tú quieras. no me ¿no? importa. Simplemente también, pues eso, que en la peli, pues sí que es verdad que esto se trata más como una conspiración ultra secreta, global. Al fin y al cabo, pues a lo mejor no era tanto. No, no. Bueno, a ver, sí que hubo, o sea, históricamente sí que estaba pensado, pero a lo mejor no como lo muestran, porque el que vemos que era el pastor aquí en la película, que está en los montes estos de Escocia y demás, eso al final no existió, que lo vemos, eso es ficción, sobre todo el director y demás. Pero sí que pues hubo como puede pasar todo, ¿no? Que se juntan entre varios y sí que estaba basado en ese hecho, ¿no? De que sí que querían asesinar a... Sí, pero era más también, pero no era una conspiración. Aquí ya existía un enfrentamiento por parte de los serbios contra este archiduque y por esa lucha por el imperio austrohúngaro, ¿no? Aquí sí que en la película nos muestra, como en las anteriores, como en toda la saga, nos muestra que siempre hay una élite que no tiene nombre, sino que es una conspiración global en los que ahí siempre están los que dirigen el cotarro y los que dirigen a los que dirigen el cotarro, que son los que están ocultos en las sombras. Eso es. Que ahí es donde vamos con la primera, con la segunda y con la tercera, que es esta. Entonces, claro, aquí había un enfrentamiento nacionalista por parte de los serbios y en la película no, en la película te cuentan otra cosa. La película estaba manejado por otros que están ocultos en la sombra. Sí. Esa diferencia. Sí, pues, la película creo que, digamos, que lo muestran, hemos hablado, que es el papel digamos, del pastor que está bueno, arriba. pastor no, que siempre, no os puedo hacer spoiler, pero siempre lo vemos en pantalla, que es el actor este, ¿cómo se llama? Bueno, tampoco ha hecho mucha cosa buena, pero ha hecho bastantes cosillas, a ver si lo tengo por aquí, no me acuerdo cómo se llama, pues si lo puedes poner ahí en el IMDb, yo te digo quién es. El actor. Sí, el actor este que hace que es que lo vemos siempre como que está ayudando, bueno, la típica del héroe de las mil caras. Es decir, tenemos un villano principal que nos creemos que va a ser el villano principal de toda la historia, que es Rasputin en este caso, sí. Pero el verdadero villano es Matthew Wood, que es Morton. Sí. Que se supone que está al servicio también con Ralph Fiennes, y luego al final es el villano, y siempre pues en la peli lo estamos viendo como las sombras, que tiene ahí unas cabras montesas, que vive ahí en una montaña cuadrada, que nunca he visto una montaña cuadrada. Que llega pues este grupo, ¿no? de anillos, que cada uno es como un animal, ¿no? Que le da pues, a Matahari y también a Milo Príncipe, que es el asesino, ¿no? El asesino. Eric Jan, a Hanusen, pues vemos a varios personajes históricos que sí que existieron de verdad, pero que en la vida, o sea, que históricamente no se juntaron ni fue esa actuación, como puede ser la organización Spectre, que es la que se trata. Exacto. Así que, bueno, pues, es una... ya si quiere nos metemos en la figura de, bueno, lo que hemos hablado, lo que he empezado, que es... otra de las cosas que está muy bien referenciada es lo de los testigos, ¿no? Ya mencionemos que está muy bien hecho, o sea, ya hemos hablado un poco cuando eran pequeños y demás,
pero esa confrontación que tenían de eran pequeños, cuando eran mayores, eh, está muy bien logrado. Incluso ya cuando nos metamos en la figura de Rasputín con el zar, pues incluso también está de Alejandra, no, de Alejandra luego ya nos meteremos, pero sobre todo en este caso sí que ese contraste y todo eso está muy bien metido. Además, sobre todo se nota mucho el tema de ese vestuario, ¿no? De, por ejemplo, que no sé si te chocaba a ti, que a lo mejor al principio veas, no sé si es británico o tal, no sé cuánto, pero según iba aconteciendo la película, sí que lo veía, pues a lo mejor los uniformes en Rusia, pues lo veía un poco más gris. Sí, no sé. y eso creo que tiene en la película, aunque no sería así en la realidad, seguramente porque, claro, cada uno llevaría su uniforme y sus valores y demás, pues que representar cada uno a su país o su reino. Pero la película yo creo que lo que comentas tú es que al principio sí que había como un sentido común entre los primos y durante el desarrollo de la película se van bifurcando cada uno para su lado. Y eso se refleja tanto en el papel actual a lo mejor de los protagonistas y en lo que es que veamos que como que estos tres primos, pues los tres reinos, que al fin y al cabo tenían una guía común, son familias más o menos se van dificultando por culpa de este detonante que está. Y luego creo que esto se jodió un poquito, la verdad, por la figura. Vamos a meternos de lleno, que yo creo que es, digamos, que la chicha del programa, o digamos, de aquí, de esta película, ¿no? Y sobre todo que es el personaje histórico que podemos hablar. Tenemos Rasputin. ¿Qué vemos de verdad bueno, podemos hablar, si quieres, abiertamente también de la figura de Rasputin? ¿Podemos hablar de Anastasia? Sí, si quieres, sí. Si quieres. Por supuesto, por aquí nos gusta mucho. Antes de acontecer un poco, metiéndonos digamos, en lo que es la película, quiero comentar un poquito la figura de Rasputin. Bueno, como sí que nació en Rusia, es verdad, pues eso, y fue un poco rondando, pues llegó hasta Jerusalén, incluso. Bueno, pues se empezó a hacer como curandero, o sea, tenemos un montón de leyendas, si no, pues que era mago, ¿no? Que todo lo que vemos también en la película, que cura y tal, pues lo podemos también hasta incluso bien referenciar, claro, no hasta qué punto. Referenciar a la leyenda que tiene sobre Claro, él. O sea, hay mucha leyenda, pero hay una parte de verdad, porque él al principio, o sea, cuando entró, digamos, a la corte, porque era curandero y se ganó por la confianza de la corte. Sí, pues, no sé, es una figura que incluso se ha referenciado en múltiples historias ficticias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los judíos, la ley de serpiente, como se llama, o que es el que él está al rey de Rohan, le está ahí comiendo la cabeza y demás, que bueno, es un poco está basado en ese personaje. Por ejemplo, la película de Anastasia, que es una película de animación, pero a ver, esa, por ejemplo, también podría entrar en muchos programas, ¿no? Sí, porque claro. Ahí hay mucha ficción, porque ahí se ponen a cantar cuando se ponen a cantar y llora la muerte del zar y en realidad la gente estaba muriendo de hambre por culpa del zar, ¿no? Y ahí a Rasputín lo vemos como un mago, incluso que evita la muerte o que incluso resucita, ¿no? Hacemos de esa resurrección porque tiene tela. La leyenda está clara y por eso hay mucha. Y es que él mismo se elaboró pues, su personaje, ¿no? Está también bien referenciado aquí, porque aunque aquí tampoco hace magia, aquí lo que te hace es ver que no es un mago, sino un ilusionista. Te manipula como buen mago y
Incluso creo que hay una escena que creo que se ve un veneno o algo de eso, con la recta, ¿no? Vamos a hablar de sí que, hay un nombre que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es verdad. No. O sea, él lo hacía aposta, tomaba veneno en dosis claro, para ser inmune. Eso es cierto. Sí, no, y eso se ha hecho toda la vida. Entonces, ahí vamos a la leyenda de que era inmortal. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo querían matar, claro, dijeron, no, te he resucitado. Claro, ha jodido. La primera vez que le envenenaron estaba ahí muerto. Tenemos la ventana abierta, acaba de hace calor y perdonad, chicos. Bueno, entonces, claro, ¿por qué tiene la leyenda eso de que resucitó? Porque no resucitó, sino que se quedó el corazón un poco parado, se quedó sin tal, pero gracias a tiene un nombre, el mero hecho de veneno poco a poco para ser inmune. Sí, bueno. O sea, yo, por ejemplo, como cuando te vacunas. Yo me vacuno a la alergia y me están metiendo el virus. Eso es. Para poder ser. El COVID o, por ejemplo. Eso es. Entonces, pues este personaje hizo lo mismo, Rasputin hizo lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues esa primera vez. Y luego ya sí que, la verdad, sí que lo asesinaron. Y por lo visto que no las balas que todo le metieron o que también era un buen peleador y tanto con espadas que lo que sé, pues tampoco, pues eso, que se levantaba porque era un tío bastante alto, que era fuerte, que... Pero eso al final leyenda. Pero luego sí que finalmente arqueólogos y demás se ha visto, pues eso, tiene aquí en el puto cráneo o sea que por eso. Luego podemos hablar también de la otra manera por cómo entró a la corte, ¿no? Una de las maneras que hemos hablado al principio, que era el tema de curanderos, que se hizo fama. Hubo uno de la corte cuando empezó a entrar, a ganar confianza, porque ya se estaba experimentando un poco el tema de la... Y no sé qué enfermedad tenía ahora mismo, porque estoy un poco de memoria, de cuando yo leí la biografía de Rasputin y demás, porque siempre me ha fascinado, y era que vomitaba mucha sangre y demás, entonces él directamente... Hemofilia. Claro, pues dijo, a tomar por culo la aspirina, ¿y qué pasa? Pero vomitaba y demás, y dice, hostia, este tío es la... Así, pues y sobre todo, me cogió mucho ya cuando llegó a la corte de Farina Alejandra, que era la mujer de y ahí luego, pues es el tema también el ritmo, ¿no? De cierto, pues también. Vale, lo que está claro es que tenía que ser un campesino de ese a estar entre los consejeros del imperio del emperador de Rusia, del zar de Rusia, fue un tío que tendría un carisma impresionante. Entonces, claro, se fue haciendo Lo que se dice en las crónicas históricas es que, o sea, porque hay fotos reales de él, no era un tío al final guapo, o sea, lo que pasa es que tenía muchísima labia. Claro. Que dicen que tenía la pizza el pene grande. Que hay, por cierto, en Moscú, en el Museo Erótico de Moscú, vemos que hay, luego sí que aquí no lo podemos mostrar, pero si queréis lo buscáis, hay pues un pene enorme que es así. Pero de él, ¿no? Está ya visto que no es. Creo que es un pene de un caballo, pero bueno. Que la podría tener, eso no se sabe, eso no se ha visto. Pero sí que es verdad que le daba, o sea, que ligaba y que le daba bien al tema. Eso seguro. Entonces, la relación que tendría con Alejandra, pues podría ser las dos cosas. Podría ser, perfectamente. Sí. Tanto que confiaba en él. Eso tampoco lo tenemos tan ciertamente, pero bueno, yo creo que es un poco normal. Pero lo que se rodea a un poco todo esto y que fue capaz de asesorar tanto a lo que es el par y lo que es la corte, imagínate lo que pero bueno, asesorar en un sentido incluso de tener ese campo. Claro, asesorar también un poco en su aumento de poder político, ¿no? Al fin y al cabo, esto es política, este tío pues se hizo de venir de la nada, está
estar sentado al lado del rey poniéndole la oreja, pues, este tío, pues, lo que ya no es que sea demostrable históricamente, sino que es lógica. Yo que el campesino que viene a estar donde estás sin ninguna influencia y sin ningún padrino es porque era un crack. Y ya está. Y al fin y al cabo, su poder y su asesoramiento hacia el zar no fue tampoco en beneficio del pueblo, puesto que el pueblo hizo lo que hizo cuando se asesinó al zar porque lo estaban pasando mal, vaya. Y este tío, pues también eligió mal bando en ese sentido, aunque pasó una vida por rodeado de las riquezas de la clase más alta de Rusia, ¿no? También contra Picatón, como he dicho. Él decía que era mago, pero en realidad lo que era un mago, pero como un mago pop, o sea, un ilusionista. Él lo que jugaba es pues eso, con la tapa y el cartón y con intentar hacer creer a los demás que tenía un poder incluso sobrenatural para que lo tuvieran más respeto y nunca nadie, o sea, en la historia, los más psicóticos, los más, digamos, ¿cómo se dice? No sabe la palabra. Pues eso, con manías, con pronósticos sucios, no me sale la palabra, una palabra muy fácil. Los reyes han sido los que más han creído en las tonterías de la suerte sí, siempre son los reyes. Como bueno, los reyes han sentido dioses, o claro, o sea, como hemos hablado aquí mucho. Como el futbolista que gana millones y se tiene que poner el mismo cartoncillo para salir a jugar un partido, ¿no? Tan escépticos en ese sentido. Pues, los que viven en un mundo en las nubes, pues al fin y al cabo, pues son los que más les puedes engañar. Sobre todo si ese mundo de nubes ha venido heredado, porque se ha creado un imperio como este hombre, pues no lo vas a engañar. A este no lo vas a engañar, pero al que ha venido de cuna con los pies fuera de lo que es la tierra, pues lo engañas. Vale. Vale, pues yo creo que de momento con Rasputin lo vamos a dejar. Si hay alguna cosa y anécdota y demás, pues lo iremos diciendo. Porque aún no nos queda un poquito para terminar el programa. Bueno, pues otra cosilla que está muy bien metida en lo que estamos hablando, que todavía estamos en lo real, es el espionaje británico y lo que es el telegrama de Zimmerman. Es algo que sí que sucedió históricamente y además también está muy bien reflejado en la película porque fue la entrada de Estados Unidos. O sea, digamos que la entrada de Estados Unidos es un poco diferente a la que vemos, pero sí que este telegrama, y sobre todo lo que es la habitación 40, está también muy bien. Entonces, sumado pues esas guerras submarinas que podemos ver y lo que realmente empujó a Woodrow Wilson a lo que fue la guerra y lo que podemos ver en esta película. Luego tenemos también lo de Lord Kitchener y el HMS Hampstead, que bueno, pues son los famosos carteles que podemos ver y donde muere la película en su barco y pues, en 1920 que también está, que nos lo muestra bastante bien en esta película. O sea, yo creo que cuando la verdad que aunque sea una película de ficción, entre comillas, creo que está bastante muy bien, sobre todo pues eso, cuando sobre todo lo que vemos la parte británica, perdón, en esta situación. Nada, nos vamos ya, socio, un poco a lo que fue la invención del director y esos anacronismos que podemos ver en esta película. Hemos hablado de la gran conspiración del pastor y su rebaño, ¿no? Que era Rasputín, Maltazar y tal, que hemos dicho ya lo hemos dicho, no vamos a volver a entrar, yo creo. Que sí que en 1914 pues, hubo un conflicto y
de lo de las organizaciones, pero sí que eso al final sí que fue invención del director, que lo metió, pues al final como podemos hablar muchas veces aquí que es para que No, y para que también, claro, aparte de la película, para que también case con lo que es su saga, ¿no? Al fin y al cabo, aquí estamos hablando del contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, el detonante, Rasputín y demás, esa figura histórica, pero claro, aquí al fin y al cabo lo que nos está contando es la creación del servicio secreto, secreto no, ultra secreto, de Kirchner. Entonces, claro, tienes que darle ese valor y tienes que todo lo que, como Kissman, ese servicio secreto, si que no existió, puede que hubiera otro, ¿eh? Eso puede ser. Nunca lo sabemos, a lo mejor. O lo habría, ¿no? Hombre, seguro. Pero, claro, aquí lo que tiene que dotar es todo el enlace que tiene lo histórico de esta peli con Kissman y lo que es la historia de este servicio secreto. Pues al fin y al cabo lo tienes que enlazar con al cabo, hay muchísimas películas y muchísimos libros, literatura que hacen ese tipo de conexiones. Yo qué sé, por ejemplo, Dan Brown con el Código Da Vinci, pues era al fin y al cabo, se crea su montaje de película, bueno, su película o su conexión ficticia para conectar las cruzadas y el priorato de Sion, que eso sí que existió en la realidad, con esa conspiración y ese Da Vinci que estaba ahí en el priorato y todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí Kissman hace lo mismo. Mira, decía que no íbamos a hablar de Rasputín, pero sí que tengo otra cosilla. Creo que es de las mejores escenas que vemos, que hemos hablado antes, la escena del baile de Rasputín. Y esa muerte, ¿no? La muerte de Rasputín. Cuando está peleando con el duque, ¿no? Eso es. Entonces, vamos a hablar un poco lo que creo que para lo que es el espectador creo que es algo muy bueno. Creo que es algo maravilloso. Por lo menos para mí, o a mí me gustó muchísimo. No, en realidad creo que es algo muy chulo. Incluso en el que es el cine en sí, que es una escena de acción que no es al uso, sí. Al fin y al cabo es una pelea entre dos personas. Y claro, Rasputín haciendo esta elegancia y ese ironismo a la hora de pelear, como en un baile, dotándole al personaje de ese carisma que hemos mencionado que en realidad sí que tuvo. Entonces, claro, ¿cómo pelea Rasputín? Si es un tío que hace las cosas de una manera tan gigante como vemos en la película, pues pelea bailando, ¿no? Un ballet que se compuso. Y luego, la verdad, o sea, se ve, o sea, creo que no está tan mal, o sea, tanto la leyenda, lo que hemos hablado, ¿no? De esa muerte, no está tan metido por el mal como el director, o sea, sí está claro que no fue así en el Palacio Ruso y demás, porque al final fue el príncipe Félix Yusupov y otros aristócratas rusos, que fueron los que mencionaron el asesinato de Rasputín, que no fue en ese momento que vemos en la película, pero quitando eso, sí que hace referencia a lo del lago, que sí que se dicen que como cayó, que fue congelado, lo vimos que no, pero sí que hace esa referencia en el mismo palacio cuando se cae así para atrás. Entonces creo que... Como en la peli de Anastasia. Claro, entonces creo que, no sé, sé que a lo mejor el director pues, de esa manera, pero por una parte me gusta esa licencia. Se toma esa licencia para enfrentar al héroe que es protagonista héroe, que es Ralph Fiennes, de Oxford, contra el villano de la película. Sí. Bueno, villano, me comías porque luego tenemos el villano real, en realidad. Sí que se dice la leyenda, como hemos mencionado antes, que sí que lo lanzaron al río, que con el tipo que tiene, se ve así, se muestra, esa piscina que tiene una variación de grupo. Entonces, sí que coge esas cosillas y luego a mí esa escena de acción sé que no fue así, pero bueno, la verdad es verdad. Sí, porque además es un momento, yo creo que es un momento de los momentos de la película y de la saga, sí. Incluso a lo mejor ves, qué sé,
parte de contenido del cine, en plan relatando batallas de villano contra héroe, y en muchos aparece esta escena porque está bien rodada, es gustosa de ver, ¿no? Al fin y al cabo no es una escena acción al uso de te estoy disparando y tú me estás disparando a mí, o una pelea de espadas, sino que es, pues, no sé, gustosa, tiene un tono irónico, no sé, tiene un salseo que yo que sé, que le da un puntillo a la película y que acaba de afianzar al personaje de Rasputin como el personaje clave de la película en sí. Vale, otra cosilla es el tema de Mata Hari. Sabemos pues, que fue una bailarina y espía, pero sí que en la película se muestra que tuvo pues, ese acercamiento con el presidente de Estados Unidos. Aquí en la película realmente eso no pasó así, sí que fue esa espía, pero no llegó, digamos, al típico de pues, el presidente de Estados Unidos. Es lo que hemos hablado antes, que estaba muy bien mencionado lo de el telegrama de pero en este caso la figura de Mata Hari estaba muy bien metida, pero en este caso con la seducción de Mata Hari con el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pues como lo muestra la película, no fue así. Así que una de las cosillas que luego, pues está claro que tenemos un montón de gadgets con las cualquier cosilla que es normal que hayan metido sobre todo en esta saga. Claro, que se basa en la saga, que se basa en es un apellido. Eso es algo que se base en la Primera Guerra Mundial, que sí que existía bastante, pero aquí es como, pues, días estilo disco. Al fin y al cabo, Lisbon creó, aunque sí que ha habido películas antes sobre espionaje y demás, pero sí que creó ese estilo de películas de espías de una asociación ultra secreta que no obedece a ningún gobierno, sino que lucha por el bien del mundo. Sí. Entonces, bebe de eso. En este caso británica, igual que lo es James Bond, la saga de James Bond también son espías británicos, sí. Pero aquí... Además tienen pues que le hacen un poco de referencia. Además, con los gadgets sobre todo, porque el tema de gadget, el tiro, por eso, inventó gadget, o Batman incluso, por ejemplo, pues además se menciona, no sé qué... El reloj con el dardo... no, yo seré el 7 o algo así, hacen una mención así como de... No, aquí ya se crea el tema de Lancelot y de... Sí, pero te quiero decir que incluso no, que a James Bond como 007, que tú serás... claro. Me hace mención, pues, en más honorífico. Ese sobrenombre, ese alias que tiene de agente secreto. Eso sí, sí. ¿Tienes alguna cosilla más o ya? ¿Tengo alguna curiosidad? No, normalmente, sí. Ya cuando terminamos ya nos pasamos un poco a si hay alguna curiosidad más. Así que no, sí, las curiosidades es que las estoy soltando. Normalmente las tengo aquí apartadas en algún momento, pues sí, pero somos muy diferentes. Hablar de la tienda, realmente la sastrería real. La tienda, que es lo que es la fachada que vemos ahí, ¿no? Sí que es real, se llama Usman Sons. Además, está en Savile Row y durante el rodaje la tienda la tuvo que cerrar las puertas y demás, pero sí que ayudaron con los trajes que hicimos superiormente en la que estamos viendo para que fuera en la película en 100% real. Y sí que fueron esta tienda, esta sastrería sí que estuvo para la época y sí que vistieron a la corte real. O sea que no sé si realmente el creador de todo esto, Mark Millar, sí, estaría fijado en esto porque dije, yo cuando lo busqué dije, guau, me quedé flipado. Así que yo creo que porque si no sería demasiada casualidad. Claro, yo creo que sí. No lo sé a ciencia cierta. Entonces, que no cambiaría el nombre a Kissman, pero bueno, que sea pues... Sí, porque al fin y al cabo esa sastrería me imagino que sigue existiendo. Kuzman, sí, o sea, cierran la posta cuando es la producción
Y además le daban los trajes originales para que sean lo más 100% real. Y una de las sastrerías más antiguas que hay, incluso que hicieron a la corte real británica. ¿Dónde está? Está en Savile Row. ¿Dónde pilla? Cerca de aquí. No lo sé, eso ya. Es que la fachada que vemos aquí, pues es que esa calle podría ser, pues puede pasar por la puerta, incluso yo, que estuve en Londres. Pues ya lo podéis buscar y podéis entrar seguramente. Sí, a comprar un traje, ¿no? A lo mejor vale. No, si no os hace falta. Con las bodas. Vale, pues nada, vamos a ya para terminar. Conclusión y valoración. Ya terminamos y hemos hablado ya bien de algo parcelado. No, porque en realidad todas las curiosidades creo que las hemos ido mencionando. A ver, las dejo para el final, esta sí que. Y tampoco quiero que nos metamos en el trabajo y demás, porque van a tratar sobre ese verso. Y también es que, claro, si te metes con eso, también nos tendríamos que meter con las anteriores pelis y demás, y en realidad estamos hablando de esa justa posición entre el contexto histórico de ese detonante de la Primera Guerra Mundial con lo que muestra la peli, ¿no? Que ya creo que lo hemos ido mencionando. Valoración, yo si quieres... No, de tu conclusión, como primero quiero que me digas qué te parece esta película. A ver, esta película... Y si quieres comparar luego las tres, ¿vale? Esta película, ya os digo, el elenco está muy bien metido. Sí que la figura del hijo de se me queda un poco, sobre todo también porque no está, para mi gusto, no está bien priorizada y no se le da tanto, al principio de la película se le da mucha importancia, pero no al propio personaje del hijo, sino al padre de que no quiere que su hijo pase no quiere que se vaya por la guerra, ya que él sí que ha estado en batallitas y está jugándose la vida siempre, ¿no? La peli está muy bien, o sea, el montaje de la peli es del estilo de las anteriores y mantiene el tono, un poco más clásico, entre comillas, o más temporalmente acreditado en una época anterior, ¿no? El siglo XX. Nosotros nacimos a finales del siglo XX y parece que casi de nacimiento, por así decirlo, por lo que ha cambiado tanto la vida en estos últimos años, pero mantiene el tono de las anteriores y más que nada es eso, que nos muestra la creación de este servicio secreto que luego vemos en las primeras películas. Yo siempre recomiendo estas películas, la verdad. Incluso hay gente que a lo mejor no le gustan mucho los superhéroes o ese digamos, ese género. Ya es que le pones un traje y ya parece que es algo que se echa para atrás. Hay gente, o capa. Claro, hay gente que a lo mejor no le gusta el género de superhéroes, pero tampoco le gusta el cine clásico de espionaje como puede ser el de James Bond, ¿no? O el de muchas otras películas, por ejemplo, Citadel, que es una serie que a mí me encanta, que se estrenó la primera temporada hace un par de años, creo, y ahora van a estrenar la segunda. También es una de las mejores series de espionaje que hay en los últimos momentos. Pero claro, se te puede hacer muy dura porque a mí, por ejemplo, las series de James Bond no soy fan. O sea, a mí no me encanta. La verdad es que las he visto, sobre todo las últimas, las de Daniel Craig y alguna de Pierce Brosnan, por ejemplo, pero no son películas que a mí me encantan. Las he visto una vez y ya está. Este tipo de película, aparte de ser de imágenes, de que manejan los hilos y demás, aparte es que tiene un gusto visual bastante chulo y que te deja, y que tiene unos desarrollos de personajes
que no llega a ser del todo serio, que se trata de una manera más irónica, de que tiene momentos de chiste, tiene momentos graciosos como humor negro, por ejemplo, que es muy divertido ver esa historia. Te entretiene muchísimo más que una peli, para mí, me gusta, que una peli de James Bond. ¿Vale? Entonces, a esas personas que a lo mejor lo que no le gusta es el cine de superhéroes de Marvel, que son chistes y superpoderes, pero tampoco quiere una peli tan seria como puede ser de espías de James Bond o algo así, esto yo creo que se queda un poco a mitad entre un sitio y otro, porque sí que ves fantasía, porque esos gadgets o ese baile Rasputin peleando, eso nadie puede pelear así, la verdad, pero te da ese momento irónico, cómico, negro que hace que disfrutes mucho la película y es eso, es que por ejemplo esas tres primeras, o sea, estas tres pelis de Kissman, tanto esta precuela como los anteriores, mantienen ese tono, incluso Argyle, por ejemplo, que ha hablado al principio del programa de ella, mantiene ese mismo tono, ¿no? De espionaje y de ese tono irónico, sobre todo en las escenas de acción, cuando al fin y al cabo no es pelear y tiro, sino que tiene un gusto y una técnica visual y un rodaje y una manera de mostrarte cómo puedes disfrutar tú de una pelea sin superpoderes, por ejemplo. Entonces, por eso digo que se queda así un poco a mitad de camino. Y ya os digo, recomiendo muchísimo yo, personalmente recomiendo muchísimo estas pelis, y os digo, mientras habré visto, pues cada una alrededor de 3 veces más. Yo opino un poco como tu socio. Creo que es una saga muy chula de ver, o sea, creo que mola muchísimo, pero sobre todo, pues, verla por delante, tengo muchísimo. No hace falta, pues, como dices tú, que seas fan a lo mejor del típico Agente 007, de James Bond y demás, del espionaje, sino que ver de una manera diferente y luego ver esos bailes tan coreografiados, creo que se toman el tiempo perfecto, creo que todo lo que es el tejido, la manera de hacer De contarte la historia. Contarte la historia. Creo que es muy accesible, o sea, no hace falta hacer nada. Y sobre todo en esta película que estamos hablando, creo que me parece una forma muy divertida de contarte una historia real, que sí, que no te van a tocar. Hay muchas veces que tienen fallos históricos, que lo hemos dicho. Pero yo al principio cuando vi, dije, sobre todo cuando el archiduque Fernando, cuando estalla la guerra, es que me acuerdo perfectamente cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Y que vea eso así, de esa manera tan divertida como lo vi, digo, pues hay a veces que joder, pues hay que tomárselo así. Y que mucha gente, por ejemplo, a lo mejor en su vida ha sabido, porque no lo ha estudiado, porque no lo ha interesado directamente, pues nunca ha sabido que los tres jefes de los tres mayores imperios del mundo en ese momento, quitando Estados Unidos, eran primos. Claro. Y aquí te lo muestran, o a lo mejor no sabes cómo mataron y cómo se empezó la Primera Guerra Mundial, y aquí te lo muestran, ¿no? Mira, socio, ¿te acuerdas que siempre en nuestro programa hablábamos de que nos gustan mucho los superhéroes y demás? Que había varias categorías, no hace falta ser cine superheroico, pero dentro del cine superheroico, como podemos hablar de Capitán América y yo creo que también en la historia lo podemos saber, o sea, no hace falta ser, depende cómo nos la cuenten. Mientras que sea a lo mejor historia por razón contar de diferente manera. Porque aquí hacen, por eso yo creo que le tengo como un cariño, es decir, pues, me la muestran de una manera divertida, graciosa, con acción, y ya te digo, o sea, sí que hay errores históricos, pero, joder, creo que en todas las pelis históricas hay más o menos, sí, por supuesto. Bueno, no, simplemente licencias que se toman para que la historia quede. Y para aquí está mi programa, está claro, para diferenciar un poquito y tal, pues para pasar el rato y para que la gente lo sepa. Pero creo que es muy divertido de ver de que haya esa diferencia y que creo que gracias a lo mejor esta película podemos ver, a lo mejor en otras películas, de otro modo. O sea, que no hace falta que sean súper explícitas o otro modo de no, porque al fin y al cabo lo que estás viendo es una película, no un documental. Eso es. Y ya está.
En este caso, ya lo digo, es muy accesible esta película. No es Sí. como otras películas históricas, yo que sé, de las que has tratado por aquí, que a lo mejor creo que has tratado el Reino de los Cielos, por ejemplo, ¿no? El otro día la de Exodus. Ayer estuvimos con Exodus. ¿Qué más has tratado por aquí? El médico, médico. hasta el último hombre. Vale. Esas películas, todas esas que has mencionado, al que le guste la historia, se las ve y las puede disfrutar. Sí, pero a ti te puede gustar la historia como a mí y me gusta esta película. Es que es así. No, a lo contrario voy. A una persona que tampoco es muy fan de la historia. Que no le gusta, o sea, que no le gusta verse películas tensas. O sea, a un historiador no, a lo mejor seguramente luego ando con Alejandro Jesús. Bueno. O cualquier historiador como pues a lo mejor esta película o no la conoce o realmente pues no le llama la atención porque ve que es una ficción o parecida. Pero le puede gustar. Pero, si yo voy a una persona que yo que se la suba la historia, porque nunca se ha interesado a lo mejor por saber cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, en este caso, se ve esta película y a lo mejor es que ni se entera, o sea, ni se queda con el recuerdo de esta peli, lo que me ha mostrado es el inicio de la Primera Guerra Mundial. No. El tío o la tía disfruta con la película digamos, pues, visualmente y cómo te lo cuenta más de lo que te cuenta, ¿no? Entonces, está bien, esta película está bien, sobre todo en este programa, porque al fin y al cabo mezcla un poquito, a lo mejor, pues una película divertida, porque es muy divertida, con personajes que, bueno, no están tan desarrollados como las otras anteriores de la saga, pero sí, al fin y al cabo, sí que, por ejemplo, tienes un villano icónico, tienes luego el villano en la sombra, tienes a ese Robin Alfred, que es el Soda, no sé ahora, no. Bueno, el que aparece aquí en la pantalla con el gorro, el actor negro, Sola, perdón. Tienes a Ralph Fiennes, que Ralph Fiennes, pues, ¿qué vamos a decir de él, no? Es un actor que sigue funcionando y como al principio, ¿no? Entonces, pues, fue una película muy divertida y que es accesible para todos. Pues, ahora este programa ayuda a gente que no conocía esta película, que gusta de historia. O al revés. Es así. Exactamente, o al revés. Por eso, tanto por una parte como por otra. Pues, para mí es amantes del cine y de la historia. Entonces, es lo que nos pasa. Disfrutar eso de que disfrutamos, sobre todo, que somos futbolistas y al final, más, a lo mejor de fantasía y de acción, porque como amante de la historia, pues por eso quería ver. Y para eso es así. La película que mezcla un poco. Sí, yo creo que esto me hace más referencia, y por eso estoy tan a gusto de contar, porque al final me hace mucha referencia a los que soy protagonista. Hace esa mezcla de las dos cosas que me gustan. Mira, por ejemplo, mi tío Rafa, que creo que has hablado alguna vez con él ya, sí, a lo mejor de traerlo algún día por aquí, ¿no? Esta saga le encanta. O sea, es fan de esta saga. Y es pues, eso, mi tío, a lo mejor en ese sentido, como nosotros, que le gusta mucho lo que es, pues eso, la fantasía, una historia divertida, una película que te entretenga, ¿no? Que no hace falta que sea densísima, claro, o que sea hiperrealista o basada al 100% en los hechos reales, sino que simplemente te hace disfrutar qué es lo que tiene que hacer una película. Eso es. Pues nada, socio, valoración final. Ya sabes que aquí en la Justa Histórica hacemos dos valoraciones. Una es la valoración histórica y otra es la valoración de la entretenimiento, creo que la he comentado. No tengo que decir nada más. No, pero vamos, hay que darle. ¿Nota? ¿A esta peli? Sí, sobre 10. Tanto histórica como... A ver, yo histórica tampoco me voy a meter. Da igual, a ver. Una opinión. Yo decir, históricamente, pues creo que hay 4 cosas que se acercan a la realidad, 4 cositas. Hay 4 cosas por las partes. Por ejemplo, ayer yo creo que hay un 2. La de 8. Entonces se puede dar un 3, yo creo. Claro, sí, pero por eso, sí. Pero más que nada por el atentado, que es así. Está muy bien hecho. O sea, está claro que, así, por ejemplo, Rasputin hay muchas cosas muy buenas. Exceptuando la construcción
Claro, claro. Pero sí que es así. Sí, sí. La figura histórica de Rasputín, que Está media. no, pero está representada. O sea, está representada muy bien. Sí, se les a la gente cuando ha representado a Rasputín en películas o en literatura además, se les ha ido muchísimo mal la cara. Más. Y aquí, o sea, que aquí Rasputín está muchísimo mejor calado que en otras, que en Anastasia, por ejemplo, que hemos hablado antes, sí. o que en otros, o en literatura que también se ha metido, porque es, pues eso, que es como un villano muy icónico, ¿no? Real. Pues eso, y llevo 2 y yo qué sé, y después los primos, por ejemplo, que es los tres primos que eran los 3 jefes de los mayores imperios de Europa, pues también está un poco ahí bien metido, entonces, sí, por un 3 o 4, más o menos. Entretenimiento, esta peli es un notable, es un 8. Bueno, a ver, aquí más o menos, un 8, un 7. No sé, sí, un 6,3. Un 7, voy a dar un 7 porque un 8 es demasiado, sí. A lo mejor. Y a lo mejor el 8 se lo daría a la primera peli de la saga. Está un 7. Sí, un 7 es notable. A ver, si una peli me la he visto 3 o 4 veces, no le puedo dar un 7. También es una peli que me gusta, pero la veo una vez, o 2, cuando, o sea. Pero si la he visto 3 o 4 veces, es porque me gusta, sí. Y yo un 7 de casa. Yo la verdad que esta saga es que me gusta muchísimo y demás, entonces yo por entretenimiento sí que la verdad que le voy a dar otro 7 porque básicamente me gusta mucho y lo que hemos hablado de que cuentan un poquito en esta órbita, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial de manera muy divertida y que te puedes acometer en personajes históricos o incluso cómo te lo muestran, creo que es muy divertida, junto con esta ficción y esta acción que hay en esta película. Yo creo que es digna, pues entre las otras son muchas mejores. Pero no sé, a ver, históricamente, por lo que dices tú, o sea, no es una película histórica. No van a mostrar al final lo que, como puede ser, como ha hecho Alejandro Magno o como, yo qué sé, el Reino de Celos, que al final está basado en algo, ¿no? Sí que salen aquí personajes históricos, pero no es la misión, por así decirlo, como que es justo para eso, ¿no? Entonces, pues sí que le daría un 3, un 4, pues me quedo con un 3,5, ¿vale? De valoración histórica. Sí, porque en realidad lo que dices es eso, que no, lo que la película utiliza ese mapa, utiliza ese terreno, para ese emplazamiento para desarrollar su trama. O sea, lo que pasa históricamente no es lo que te quiere contar la película. No, exacto. No es la premisa. Y luego también aquí, pues lo que podemos hacer, pues cuántos errores tiene cada uno, pues como quiere. Así que nada, pues nada, socio. Kissman nos enseña que si la diplomacia falla y los reyes se comportan como niños, la única línea de defensa es la discreción de aquellos que saben que, efectivamente, los modales hacen al hombre. Toma ya. Y con esto cerramos el 6º programa de la Justa Histórica. Esperemos que hayáis disfrutado de este viaje a las trincheras y a las asteroides. Recordad, la próxima vez que veáis un traje con 3 pistas o un paraguas de mango curvo, podéis estar ante un caballero. Socio, muchas gracias por estar. Ha sido un placer. Sea viaje